El PSG aplastó al Inter de Milán después de un 5-0 y los nerazzurri dijeron adiós a lo que podía haber sido su cuarta Champions. Bienvenida a Área de Penalti, estamos aquí para contar todo lo que pasó en ese PSG 5, Inter 0. Ya sabéis que ahora mismo es un canal que está dedicado un poquito a la Serie A, así que vamos a tratar el partido en clave interista, aunque también hay que alabar y felicitar el trabajo de Luis Enrique al mando del PSG, que ha conseguido su primera Champions en toda su historia. Por fin lo han conseguido sin Mbappé, con un equipo plagado de buenos jugadores, de estrellas, porque para mí son estrellas, pero mucho más jóvenes. Recordemos que la edad media del PSG, del 11, creo que eran 24 años, la del Inter estaba cerca de los 30, y por ahí ha habido una de las claves del partido, que el PSG posiblemente llegaba con más hambre y con más necesidad de levantar esta orejona, pero además Luis Enrique ha sabido transmitirle a los futbolistas que no hacía falta estar angustiados, como sí que pasó, por ejemplo, en la final contra el Bayern de 2020, sino que tenían que salir a divertirse. El propio Luis Enrique, en rueda de prensa o en las declaraciones posteriores al partido, dijo que Doué era uno de estos futbolistas tipo Lamine Yamal, que para ellos el partido es una fiesta, y creo que incluso llegó a bromear con Álvaro Benito, como diciendo: cuando tú y yo jugábamos salíamos cagados a este tipo de partidos, y sin embargo el PSG salió a divertirse, como Lamine Yamal, por ejemplo, lo había hecho anteriormente contra el Inter y había cojado una gran anotación. Evidentemente el hombre del partido fue Doué, con esos 2 goles, con esa asistencia y con ese encuentro que maravilló a todo el mundo, a excepción de la gente del Inter. Yo estuve en Milán para ver el partido, pude ver el partido en el estadio, en estas pantallas gigantes que hicieron, y la verdad es que había un clima de ilusión, ¿no?, en la parroquia nerazzurra, que poco a poco se fue diluyendo, sobre todo al comienzo del partido, porque ya desde el minuto 8 el equipo de Inzaghi estuvo metido en su campo. Veíamos imágenes, incluso lo que digo, en el minuto 7, con los 11 futbolistas defendiendo en el último tercio del campo, y la gente ya había un poco de run, y ya cuando en el minuto 12 marca el PSG, la gente lo veía negro. Luego en el 20 se hace el otro gol, el segundo, y ya bueno, el equipo se viene abajo, incluso con el 4-0, que todavía quedaba media hora de partido, la gente empezó a abandonar el estadio porque, bueno, la verdad es que fue un día triste en clave interista. Y la verdad es que yo lo viví desde allí y la gente estaba bastante decepcionada. Es verdad que había habido demasiada ilusión. Quizá el Inter haya pecado de optimista al pensar que se iba a conseguir el triplete, y finalmente se va esta temporada con 0 títulos. Perdió la Liga en varios partidos contra la Roma y el Bologna en la misma semana. Luego no fue capaz de ganar al Lazio en casa, que lo tenía hecho. Le hubiese dependido de sí mismo en la última jornada. Finalmente el Scudetto se fue a Napoli. Y luego en Copa perdió 0-3 contra el Milan en una derrota muy dolorosa. Parecía que se había repuesto contra el Barça. Parecía que habían cambiado los ánimos en Milán, pero parece que no, que fue un espejismo, y lo vimos en la final, en un Inter frustrado, en un Inter impotente, y sobre todo para mí la palabra que lo define es estéril. Fue un Inter que no fue para nada reconocible. Personalmente creo que Simone Inzaghi se equivocó, y ahora ya sí vamos a hablar del partido. Yo creo que, sabiendo que el PSG desde el minuto 1, desde el segundo 0 iba a ir a presionar, con ese saque al estilo rugby, sabía el PSG, o sea, fue una declaración de intenciones de que el PSG iba a ir a presionar. Creo que el Inter se equivocó al intentar atraer tanto al salir jugando, ¿no? Vimos que cada vez que había un saque de puerta, Sommer era el que jugaba la pelota para Bastoni, un Bastoni que no estuvo bien, sobre todo en salida, un Di Marco que estuvo bastante mal, y el Inter, que sobre todo suele salir por esa banda izquierda, no tuvo apenas oportunidad de salir. Vimos muy poquito a Sommer lanzar largo a Thuram, un Thuram que para mí fue el único salvable del Inter, y que precisamente cuando el Inter podía salir era por algún desmarque de apoyo de Lautaro, que estuvo muy mal, muy errático, o con algún duelo que podía ganar Thuram. Sin embargo, cada vez que el Inter tenía la pelota o que tenía que sacar desde atrás, a pesar de que el PSG ofrecía una presión asfixiante y hombre por hombre, nunca jugaban en largo, siempre intentaban salir en corto, que está muy bien esto para generar ventajas. Si el Inter hubiese conseguido salir y hubiese conseguido conectar con el centro del campo, seguramente hubiese tenido ocasiones muy claras, porque el PSG, al ir hombre a hombre, en cuanto se desajusta una de esas personas, hay muchísimo espacio, y evidentemente los futbolistas del Inter tienen calidad para aprovechar esos espacios y correr. El problema es que nunca se llegó a dar eso. Nunca vimos a Varela, a Çalhanoğlu, a Mkhitaryan poder conducir, poder tener tiempo para pensar, para poder lanzar a Dumfries o a Di Marco, que apenas aparecieron. El Inter estuvo desaparecido en todos los momentos, pero sobre todo desde atrás y con la idea inicial de Simone Inzaghi. Al final los futbolistas se tienen que deber a un plan de juego. Creo que este plan de juego planteado por Inzaghi era atraer a los futbolistas del PSG. Esperaban esa presión, pero quizá no tanto, y no supieron cómo revertir la situación y cómo superar esa línea de presión. Para mí fue lo más importante, que el Inter con balón no estuvo bien, que no vimos absolutamente nada ni de Çalhanoğlu, ni de Varela, ni de Mkhitaryan, pero es que tampoco lo vimos, como digo, de Bastoni ni de Di Marco, quizá porque el contexto no acompañaba. Dumfries apenas se pudo prodigar en ataque, y el Inter acabó lanzando a puerta por primera vez en el minuto 75. La verdad es que fue decepcionante en este caso, y aún así, dentro de lo que cabe, el Inter tuvo que darse por satisfecho con el 2-0 al descanso,
porque Dembélé tuvo varias ocasiones, porque Doué tuvo varias ocasiones, Kvaratskhelia al inicio del segundo tiempo además pudo marcar 2 o 3 hasta que ya consiguió su gol, y el Inter hubo un momento, creo que era 1-0 todavía o 2-0, en el que tiene un par de corners, uno que remata a Chervi, el otro no recuerdo ahora quién lo remata en el primer tiempo, y a balón parado pudo dar la sorpresa y ponerse empatando o acercarse, ¿no? Pero ya está. Lo único positivo del Inter en ataque, bueno, en ataque y en defensa, fue ese balón parado, que fue lo único salvable. El PSG dominó por completo al Inter con un Vitinha que estuvo sensacional, que se hizo dueño y señor del centro del campo, que supo cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo lanzar, cuándo conducir, y que, bueno, cambió por completo el partido ya con ese primer gol, ese pase que mete entre líneas a Doué. El control de Doué es excelente, y luego como Achraf se prodiga en ataque y acaba empujando la pelota ante un Di Marco que rompe el fuera de juego. Achraf, que tampoco estuvo excesivamente participativo en ataque. Si volvemos a ver el partido, tampoco le vamos a ver llegando tanto a línea de fondo, sobre todo porque no le hacía falta al PSG, porque con Doué y con Kvaratskhelia y Dembélé ya le daba. Entonces, a mí me sorprendió eso, que incluso el PSG pudo marcar más, pero como que, a ver, sí que quiso, evidentemente, pero que no necesitó meter a los 11 futbolistas en campo rival, y eso habla muy mal del Inter, de que estuvo muy mal en cuanto a la defensa. Como digo, Di Marco, uno de los hombres señalados, primero rompe el fuera de juego, en el segundo gol tarda demasiado, temporiza demasiado a Doué, le permite tirar, luego encima el pobre le da la pelota. Sommer no puede hacer nada, aunque Sommer también da la sensación de que durante el partido no está nada cómodo. En la grada de San Siro o del Meazza había mucho run, cada vez que la pelota le llegaba a Sommer la gente se ponía muy nerviosa. Como digo, el Inter tuvo muchas veces la pelota por tenerla, entonces muchos pases eran de los centrales hacia atrás, hacia el portero, y ahí había mucho run, y luego Sommer no estuvo tan decisivo, no tuvo el día, no paró prácticamente ningún balón de los 5 que le metieron, como sí pasó el día del Barça. Y así se explica un poco cómo fue este partido. Yo creo que el Inter se equivoca con balón, porque creo que debió jugar mucho más directo de lo que lo vimos jugar, y luego se equivoca sin balón. Lo primero porque debería haber ido a presionar. Lo vimos que cuando el Inter iba a presionar al PSG, el PSG no tenía ninguna necesidad de arriesgar y jugaba largo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes a Bastoni, que mide un montón, a Chervi, tienes a Pavard, tienes a Dumfries y tienes a Di Marco, vas a ganarle prácticamente todos los duelos a Doué, a Dembélé y a Kvaratskhelia, que son 3 futbolistas que son muy buenos técnicamente, que son muy buenos corriendo, que son muy buenos con espacios, pero que en los duelos individuales no van a ganar. Por eso, para mí, yo creo que lo que tenía que haber hecho Inzaghi, lo primero es haber jugado directo, mucho más directo, haber buscado a Thuram. Es verdad que la defensa del PSG imponía también, porque Pacho, vaya final se hizo, vaya año de Pacho en general. Nuno Méndez estuvo sensacional. Lo vimos además en ese hambre que tenían en el segundo gol, de que va a salir una pelota y hasta meten el pie para que la pelota no salga, y luego en el contraataque marca el PSG. Se les vio con mucha hambre a los defensas del PSG, bueno, en general a todo el equipo. Y luego la segunda clave para la que a mí se equivoca Inzaghi es no haber ido a buscar más al PSG, no haber ido a presionar como ya lo hizo, no sé si era en el segundo tiempo del partido contra el Barça en la ida y en el primer tiempo del partido de la vuelta contra el Barça, que sí que va a buscar arriba y que sí está mucho más cómodo que defendiendo en campo propio. Aunque parezca que el Inter, que solo había recibido un gol en la fase de grupos, era un equipo defensivo, vimos que no, vimos que se desquebrajó completamente, y que tanto en ataque posicional, porque Vitinha movió muy rápido la pelota, como en las transiciones sufrió un montón. Y es que las transiciones fueron otra de las claves del encuentro. El PSG, cuando pudo correr, lo hizo cómodamente, y vimos que varios goles llegaron así, porque los futbolistas del Inter no estaban bien colocados, porque a la hora de perder la pelota no estaban bien ubicados para poder cortar los contraataques. Es que yo, por ejemplo, en el 2-0 sí que pienso que, no recuerdo qué futbolista es ahora, creo que es Dumfries o Thuram, que puede hacer una falta al futbolista del PSG que inicia la carrera y no la hace. Y eso es también no estar en el partido, no estar concentrado, no haberlo preparado durante la semana, el saber que el PSG es un equipo que transita muy bien y que lo hemos visto mismamente contra el Arsenal en las semifinales, y no pensar, vale, en cuanto el PSG recupera la pelota hay que hacer falta, hay que cortar la jugada de alguna manera, y no se hizo tampoco. Creo que en líneas generales le faltó fútbol al Inter, pero también le faltó mentalidad de que se estaba jugando una final, de que cualquier jugada al contraataque podía matar el partido, y lo hizo. Vimos un Inter muy desdibujado, y lo que digo, para mí lo único que se salva es Thuram. Luego en la segunda parte Inzaghi yo sí que le vi valiente en cuanto a los cambios, porque mete a Zalewski, que es arriesgarse, ¿no? Es un triple prácticamente. Quita a Di Marco, que estaba siendo uno de los peores futbolistas del Inter. Mete a Zalewski, que era un futbolista que podía revolucionar el partido, porque creo que es un jugador que en el 1 para 1 y en el tiro tiene condiciones para sacar un gol que te meta en el partido. Luego mete a Bisek por Pavard. Esto entiendo que es un cambio que, estaba un poco premeditado, de que Pavard no llegaba bien al encuentro, igual que no llegó Lautaro, y es que lo vimos. Y vale, cambio de Bisek, pues sale. Y luego, ¿qué pasa?
que haces los dos cambios y tampoco salen. Zalewski prácticamente no toca un balón y viste que los primeros 10 minutos se lesiona. A partir de ahí, Inzaghi ya creo que no se había marcado ya el tercero el PSG, pero bueno, da poco el partido por perdido, incluso sale mal con Fratesi porque no le mete en la final, Fratesi se ha quejado después. Vamos a ver qué pasa con el Inter, porque Inzaghi ahora tiene ofertas de Arabia y Fratesi, por ejemplo, se va a ir. Hay varios futbolistas que son ya veteranos como Mkhitaryan, como Acerbi que también está ahora en un lío porque ha rechazado ir con Italia, con la Italia de Spalletti. Ahora mismo hay un clima de agitación y de crispación en el Inter que vamos a ver cómo se resuelve. Pero bueno, el caso es que el otro día en Múnich solo un equipo, solo jugó el PSG, que hizo un partidazo, como digo, con Vitinha a un nivel sensacional, con Doué genial, con Dembélé, que no lo hemos comentado, también muy bien. Dembélé que jugó de falso 9, literalmente falso 9, porque nunca estuvo de referencia, siempre se venía al centro del campo a ocupar espacios que no estaban ocupados por los futbolistas del Inter, y hizo dudar mucho a Acerbi, a Bastoni y a Pavard a la hora de salir. Quizá por eso el PSG sí sumaba un futbolista más en el centro del campo para ordenar el ataque y siempre era en superioridad, y ahí no lo supo ver tampoco Inzaghi, no supo cómo recolocar las piezas. Y es un Inter que es que en ningún momento dio sensación de que podía meter gol, es que en ningún momento, quitando el balón parado, dio sensación de que podía acercarse a la meta de Donnarumma, que prácticamente no tuvo ningún trabajo. Como digo, felicitar al PSG, felicitar a Luis Enrique, creo que ha hecho un equipo muy molón, un equipo lleno de futbolistas jóvenes, pero que tienen mucha hambre, que son muy buenos técnicamente. Joder, lo hemos visto con Vitinha, con Joan Neves, con Fabián, los tres de arriba, luego entra Barcola, genial, el otro chico al final que marca gol en el último minuto, que tiene 17 años. No sé, es un equipo que mola un montón, es un equipo que tiene el potencial para hacer una hegemonía en el fútbol europeo. Luego es muy difícil ganar varias Champions seguidas, pero con Luis Enrique y con el 11 que tiene, y luego desde el banquillo también la profundidad, creo que lo puede hacer. Y en clave Inter veremos decepción absoluta. Mañana o pasado pondremos las notas a todos los equipos de Serie A. Para mí era importante esperar primero a este partido, porque yo las notas las quiero poner con la temporada global, no solo lo que se ha hecho en Liga. Y el Inter, evidentemente, después de perder otra final, sí, es que para mí el partido del Lazio y el partido del Milan en Copa Italia casi eran dos finales. Pues esto es una nueva final que pierde, y crispación. Lo mejor de haber ido a Milán, que me encontré a Lautaro Martínez. Es broma, estáis viendo aquí la foto, era un hombre que se parecía un montón, fijaos, a Lautaro Martínez. Es que era igual, y la gente se hizo fotos con él. Esto fue antes de ir al campo, y luego ya, pues, no nos dio mucha suerte Lautaro Martínez, el pobre. Casi jugó más el Lautaro Martínez falso que el Lautaro Martínez que sí que estaba en Múnich. Bueno, es una lástima cerrar así esta temporada 24-25. Yo la verdad que tenía mucha ilusión. De hecho, si no hubiese ido a Milán a ver el partido, no se pudo dar, ni siquiera pude celebrar un gol en el Meazza con la gente del Inter. Pero bueno, así es el fútbol. Yo personalmente prefería esto, un 5-0, a ir 0-0 como el día del City y que te marquen un gol y que luego Lukaku te quite otro. Yo prefiero que desde el minuto 30 prácticamente, o el minuto 20, estaba el partido visto para sentencia, lo vimos tranquilamente. El Inter no hizo buen partido, es que en ningún momento parecía que iba a marcar gol, es que estaba muy lejos de la portería rival. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que te puedes dejar un like, te puedes suscribir al canal, seguiremos hablando aquí de fútbol italiano. Así que nada, te dejo por aquí un vídeo en el que repasamos el mejor 11 con un solo futbolista de cada equipo de la serie 24-25. Adiós.